vamos a comenzar. Mi nombre es Chaume, ese es el nombre que tengo, significa Jaime, y soy de aquí de la Ciudad de México, y siempre me gusta mucho venir a San Luis. Ya tenía rato que no veníamos y nos sentimos siempre como en casa. Te voy a compartir el día de hoy un poquito de lo que hemos estado compartiendo en nuestros entrenamientos últimamente. El ministerio para el que trabajamos ya desde, bueno, yo desde el 2009, mi esposa desde el 2012, juntos hasta la fecha, y se llama Corazones en Acción. Es una misión, no es muy conocida, pero trabajamos con niños. Es una misión enfocada en el alcance y el discipulado infantil. Tenemos 5 bases. Estamos en Colombia, estamos en Perú, están en Estados Unidos, estamos en México, claro, y en Guatemala, que es nuestra base principal. Algunos de ustedes tal vez han visitado esa base porque tenemos un entrenamiento anual, un entrenamiento misionero con enfoque infantil y juvenil. Me parece que aquí hay alguien que ha estado, ¿sí? Puedes levantar tu mano. Y bueno, seguramente este año habrá quien visite esta base. Y en el caso de México, el corazón que Dios ha puesto en nosotros ha sido el compartir y ayudar a las iglesias a poder desarrollar programas o espacios para captar a los niños de las colonias en donde se encuentran. Sí, amamos trabajar con los niños de los domingos y con los niños de la escuela dominical que ya asisten, pero tenemos una carga muy fuerte por ayudar a la iglesia a poder conectar con los niños que normalmente nada más vienen a los eventos especiales, pero que todavía no son parte de lo que la iglesia está haciendo. Así que hoy te quiero compartir un poco. Bueno, cuando hacemos un entrenamiento siempre tratamos de que los papás estén o invitar a los padres de familia, ya que consideramos que el ministerio de niños no es exclusivo de la iglesia local ni de los maestros o voluntarios del área de niños, sino que es una responsabilidad parental, es una responsabilidad de los padres y que se comparte junto con la iglesia, pero que no es únicamente de la iglesia local. Así que si usted es padre de familia, me da mucho gusto que puedas estar aquí hoy porque hoy vamos a tratar ese tema. Y bueno, podemos poner la primera imagen. Solo quiero darte abrebocas un poco de lo que tratamos en estos temas. Y hace tiempo el Señor empezó a tocar mucho mi corazón con respecto al tema de la educación. Cómo desafortunadamente, lo digo sinceramente, para muchos padres la educación secular se ha convertido en lo más importante, o como su labor más importante en cuanto a la educación de sus hijos. Y no la estoy menospreciando, pero es importante que usted sepa que la vida espiritual de sus hijos es más importante, que tú puedes preparar a tu hijo profesionalmente y está bien que tengas ese deseo, pero si no acompañas esa educación secular o formal, ¿verdad?, junto con una educación espiritual, corres el riesgo de que tu hijo sea un buen profesionista, pero alejado de su fe. Y eso es un riesgo al que muchos padres el día de hoy se están enfrentando, que han levantado hijos muy exitosos profesionalmente, que tienen buenos puestos de trabajo, buenas oportunidades de trabajo, pero que su fe es débil. Y eso definitivamente rompe con el ciclo generacional que pues la palabra nos enseña, ¿no? Enseña a tus hijos y a los hijos de tus hijos y que constantemente nosotros formemos nuestras generaciones. Entonces, solamente como pequeño resumen, pues originalmente cuando la educación empezó a formalizarse, pues únicamente se trataba de preparar a la gente para el trabajo, ¿no? No había más, no había un psicólogo al que podías mandar al niño para tratar los temas emocionales, ¿verdad? No había un trabajador social, sino que básicamente la gente se preparaba para la vida laboral, para trabajar en las fábricas, para trabajar en las maquilas, y con el tiempo, pues obviamente todos estos trabajos empezaron a diversificarse y pues empezó a descubrir que evidentemente no todos los trabajos son físicos, también hay trabajos que requieren otro tipo de educación, ¿verdad? Y la educación entonces con el tiempo ha ido abarcando aspectos de nuestra vida cada vez más profundos. No sé si tú lo has notado, ¿verdad? Pero el día de hoy los educadores y quienes trabajan en el mundo de la educación pues están preocupados por ver
cuál es el trasfondo detrás de que un niño no aprenda, ¿no? Cuáles son los factores que influyen en que un niño pues no se desempeñe bien en sus estudios, que no asimile bien lo que está aprendiendo, y eso implica que el mundo educativo está tocando cada vez fibras más sensibles de la humanidad, ¿no? Y por ejemplo, pues el día de hoy se habla de pronto desarrollo intelectual, el desarrollo físico, el desarrollo emocional y muchos aspectos más. Y evidentemente tú y yo queremos comprender que la educación bíblica y nuestro desarrollo espiritual es fundamental en nuestra vida, toda nuestra vida. Mientras estemos aquí en la tierra, seguimos creciendo, aprendiendo, hasta que estemos con Cristo, y nunca dejamos de aprender y de conocer de Cristo, nunca dejamos de formarnos creciendo en nuestro carácter. Y le puse ahí educación general porque tú sabes que hoy decir educación secular significa este divorcio, ¿verdad?, de la educación con los temas religiosos, ¿no?, con los temas doctrinales. Y evidentemente en el momento en el que el humanismo entró a la educación, pues evidentemente todo este tema de fe comenzó a hacerse a un lado y a restarse mucha importancia. Y tú como padre y como estudiante tienes que estar consciente que tus maestros tienen creencias personales, tienen filosofías que ellos han adoptado como parte de su vida, y que lamentablemente un maestro el día de hoy no solamente imparte conocimiento, sino que también comparte su sistema de creencias a través de su aula. Hay muy pocos maestros que de verdad desde el ámbito docente se mantienen neutrales y comparten una asignatura en una escuela sin tocar estos temas. La mayoría de los maestros, y los que de pronto tuvimos en algún momento algún maestro que influyó en nuestra manera de pensar, ¿cierto? Que influyó en nuestra manera de ver la política, tal vez de la manera de ver nuestro país. Y hay una etapa en nuestra vida donde nuestros maestros de pronto se vuelven personajes muy influyentes en nuestra vida. Y tú y yo queremos estar conscientes que sí podemos, ¿verdad?, aprender mucho de otras personas, pero tu desarrollo espiritual, tu vida espiritual es fundamental, es muy importante. Y estamos aquí hoy para recordar este tema, para a todos aquellos que somos padres, que de la misma forma que usted motiva a su hijo a estudiar, a echarle ganas, a prepararse profesionalmente, con la misma fuerza, con el mismo ímpetu, usted también motive a su hijo a venir a la iglesia, a leer su Biblia, a tener tiempo con Dios, porque es igual de importante y probablemente mayormente importante. No probablemente, es mayormente importante. Imagínate que la educación general, ¿no?, la educación secular y la educación espiritual en algún momento se van a encontrar, ¿no? En algún momento van a chocar, van a encontrarse. Y si de pronto pues tenemos a estos estudiantes, ¿verdad?, que le están echando ganas en la escuela, pero que su vida espiritual es débil, cuando estos dos se encuentren, ¿qué crees que va a pasar, no? Uno va a tumbar a la otra. Pero qué bendición sería formar estudiantes, formar jóvenes que tienen una vida espiritual firme y fuerte, y cuando estas dos se encuentran, entonces entendemos que mi formación profesional abona a mi llamado y cumplo mi misión a través de todo lo que he aprendido. Y es como tú y yo queremos verlo de esta forma. No son dos cosas que deban de contraponerse, sino que mi profesión, lo que Dios me enseña, mi oficio, lo que yo he aprendido, lo que mis padres me han enseñado para continuar con el negocio familiar o como sea que te estás desenvolviendo, es junto con tu fe y cumple un propósito. No son dos cosas totalmente separadas. Vamos a pasar a la que sigue. Y algunos estudios demuestran que desde el nacimiento hasta los 36 meses, que serían 3 años, nuestro cerebro crece de 300 gramos hasta 1,3 kilos. Imagínate la velocidad del desarrollo, ¿no?, de nuestros primeros años. Es impresionante. Cuando un bebé nace, cuando un bebé es concebido, el aceleramiento de crecimiento es tan rápido, es tan veloz, es increíble la obra que Dios hace para gestar en el vientre de una mamá a un ser humano, y cómo Dios empieza a formarlo. Y cuando él nace, él ya está listo.
De hecho, él ya está aprendiendo desde el momento en que es concebido. Nosotros tenemos esta frase en el ministerio que decimos: cuando un bebé es concebido, se aprieta una tecla de grabar que comienza a grabar todo lo que siente, todo lo que escucha, todo lo que percibe, todo. Desde que la mamá ya está ahí con el bebé, ahí él ya está aprendiendo. Y cuando tú y yo salimos, ¿verdad?, y somos expulsados a este mundo, pues comenzamos ahora, estimulados por todo lo que vemos, oímos y sentimos, y aprendemos a una velocidad impresionante. Nuestros primeros años son los más importantes de toda nuestra vida, de toda nuestra existencia. Muchos de nosotros fuimos marcados por situaciones que experimentamos en los primeros años de vida, por palabras que nos hablaron, por la forma en que nos trataron, por el ambiente en el que vivíamos, por la familia que nos influenció. Nuestros primeros años de vida fueron los más importantes y son contundentes en la vida de las nuevas generaciones. Dice: en este tiempo se establece parte de nuestra arquitectura cognitiva más importante, especialmente el habla. Y los niños, ¿verdad?, están formándose en todos los aspectos de su vida, están formando su lenguaje, están formando sus gustos, sus decisiones, cómo van a enfrentar crisis, están formando cómo van a tomar decisiones, están formándose en sus creencias, en su carácter, están formando todo. Y es el momento más importante de nuestra vida, porque si hay adultos responsables alrededor, adultos sabios, llenos del Espíritu, que conocen la palabra de Dios, que son entendidos de por qué Dios les envió a este bebé, ¿verdad?, a este infante, entonces van a ayudarle a desarrollarse de la mejor forma. Lamentablemente el día de hoy, como te comento, tenemos muchas familias más preocupadas por otras cosas que por el desarrollo espiritual y el crecimiento y la formación de las nuevas generaciones. Nuestros primeros años son los más importantes. Algunos educadores dicen: si no nos ocupamos primero de su desarrollo personal, social y emocional, no estarán preparados para aprender. Y a mí me llama mucho la atención, que es lo que te digo, que el ámbito educativo cada vez va más profundo. Sabes que muchos problemas de aprendizaje, muchos problemas emocionales, y no es que la mayoría, tienen un trasfondo espiritual. Y eso se puede resolver desde la consejería, desde la administración, desde la enseñanza bíblica. Antes de que lo lleves con el terapeuta o con el psicólogo, asegúrate de acudir a Dios primero. Asegúrate de preguntarle a Dios cuál es la mejor forma. Antes de que le des esas pastillas a ese niño hiperactivo porque ya te dijeron que lo tienes que medicar, consulta con Dios, pídele ayuda a Dios. Dile: Señor, muéstrame la forma de poder ayudar a este pequeño, a esta pequeña, en este proceso, en este momento de su vida, porque Dios puede ayudarte. Y sabes, no estás solo. No estás solo en tu vida de padre o de madre. La iglesia está para ayudarte. Muchas veces acudes a la iglesia o acudes al consejo de Dios hasta que la situación está crítica, ¿verdad? Pero no te esperes hasta ese momento. Acude, acércate a los pastores, acércate al liderazgo, acércate a estos matrimonios que están aquí, que ya han pasado por lo que tú has pasado, pero que llenos de Dios te van a dar un buen consejo y te van a ayudar en ese momento, en esa etapa de tu vida. No navegues en tu vida de padre o de madre, en tu paternidad, en tu maternidad solo. Dicen: antes que los niños puedan adquirir las herramientas del habla y del lenguaje, hay que asegurarse que experimenten una sensación de ser y pertenecer. Y eso que te estoy leyendo son postulados de educadores, ¿no? Es lo que la educación propone. Imagínate que de pronto nuestros hijos se sientan más aceptados y sientan que pertenecen más a su escuela que a su casa. Imagínate que de pronto en los ambientes educativos se está trabajando para que los estudiantes se sientan aceptados, se sientan atendidos en un ambiente escolar para que desarrollen mejor. Pero qué terrible sería pensar que mi hijo se relaciona mejor en ese lugar y se abre mejor con esas personas que conmigo, que soy su padre, ¿no? O con usted, que es su mamá, o la persona responsable. Y esos ambientes los generamos nosotros en nuestra casa. La razón por la que de pronto hoy hay gente adicional trabajando en las escuelas es porque los padres no están haciendo su labor de aconsejar a sus hijos, de tomar tiempo con ellos. Por esa razón hoy hay estos personajes y estos profesionistas en las escuelas que atienden los casos que nosotros como padres o iglesia debiéramos de estar tratando.
Qué bendición que usted pudiera sentarse con su hijo y trazar ese asunto, ¿no? Y poder averiguar cuál es la raíz de por qué él no está rindiendo en su escuela, por qué él no está motivado para estudiar, por qué él está sacando malas notas, por qué no está siendo eficiente en sus estudios, y que usted pueda ser esa persona guiada por Dios que le pueda ayudar, ¿verdad? Y que le pueda recordar por qué razón Dios le trajo a este mundo. Así que tenemos una gran labor por delante. No le dejes todo el trabajo a la escuela, no le dejes todo el trabajo a los maestros, no le dejes toda esta labor a gente externa que no comparte tu fe, cuando tú como padre y como madre podrías involucrarte más en la vida de tus generaciones y ayudarles a sortear todas estas dificultades en su vida. No te hagas ajeno a ello. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Hebreos 11:23 nos da un pequeño resumen de la vida de Moisés y dice, por la fe, cuando nació Moisés, ¿qué hicieron sus padres? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? 3 meses. ¿Y te acuerdas lo que leí anteriormente? ¿Qué pasaba en los primeros 3 meses? En los primeros 3 años, perdón. Se formaba, se está formando a una velocidad increíble. Este bebé está creciendo, se está acelerando su crecimiento y siempre les digo este comentario, ¿no? Algunos ya lo escucharon el día de ayer, pero los papás de Moisés no tomaron un curso de neurociencia para enterarse de esto. ¿Sabes? Fueron guiados por Dios y esto Dios los movió, ¿verdad? A tomar este tiempo porque Él nos creó y Él nos conoce. Hoy la ciencia lo está descubriendo, pero esto ya Dios ya no sabía que estos primeros años, los primeros meses, nuestros primeros días de vida son cruciales para nuestra existencia. Y dice, porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo a la orden que el rey había dado. Entonces podemos saber que la familia de Moisés no le infundió miedo ni temor, aunque lo escondieron, sino fe, ¿verdad? Y le hablaban fe y sembraban en su vida seguramente identidad, llamado, propósito, y ellos estaban hablando a Moisés, vas a cumplir la misión que Dios escribió, no vas a terminar tu vida antes. Eso es lo que oramos con los niños el día de hoy. ¿Sabes qué? Tú no vas a terminar tu vida antes, vas a cumplir la misión que Dios escribió, tú no vas a abandonar tus estudios, no vas a abandonar a tu familia, tú vas a ser responsable, todo lo que comiences lo vas a terminar, y eso es lo que nosotros hablamos a los niños cuando trabajamos con ellos, porque ¿sabes qué? Eso es lo que ellos no escuchan. No lo están escuchando. Ellos escuchan a un papá y una mamá que les dice, eres un bruto, eres un tonto, siempre es lo mismo contigo, nunca vas a cambiar, ¿no? Y eso es lo que ellos están escuchando. Y eso afecta también sus vidas. ¿Y tú crees que eso era lo que le hablaban a Moisés? No. Las escrituras no son claras acerca del momento en que Moisés fue finalmente llevado al palacio, pero solamente dice cuando el niño creció. Por lo tal sabemos que al menos ya no era un bebé. Y este tema que te estoy dando es un tema que nosotros llamamos la primera infancia, los primeros años, porque hoy en términos educativos se conoce que la primera infancia son los años más importantes de nuestro momento de aprendizaje, ¿no? Hoy tú como adulto puedes decir, bueno, voy a aprender un idioma, pero adivina qué te va a tomar más tiempo de lo que te hubiera tomado si lo hubieras aprendido a los 3, 4, 5 años de edad, ¿no? Así que la brecha de aprendizaje no termina, pero se va cerrando. Tú puedes aprender muchas cosas, tú puedes todavía adquirir nuevas habilidades, puedes aprender mucho todavía, y te invito a que aunque tú ya seas adulto y ya te hayas graduado de muchas cosas o ya consideres que has aprendido mucho, no dejes de aprender. Tómate un día de la semana, un tiempo donde tú estás aprendiendo algo nuevo, ¿no? Donde tú estás aprendiendo algo, ¿no? Que te va a ayudar a continuar con tu misión. Así que vemos el caso de Moisés. La que sigue, Deuteronomio 6, 4 al 9, dice, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y debes comprometerte con todo su ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y el verso 7, que lo hemos leído varias veces cuando hemos venido, repíteselos a quienes dice, a tus hijos una y otra vez, y habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en la iglesia. ¿Sí dice así? No. ¿En dónde? En mi casa. No, en tu casa.
en la tuya, en tu casa. Porque mira, yo como maestro de escuela dominical pienso y le digo a los papás, pues yo estoy con ellos 1 hora y media, tal vez 2, lo que tú nos los prestas, pero al final yo te los regreso. Y dices, adiós, nos vemos el otro domingo, ¿verdad? Y seguimos con nuestras vidas, pero el que se los lleva a su casa eres tú, ¿no? Tú eres el que vive con ellos, tú eres el que influye con ellos. La responsabilidad es tuya. Tus hijos son tu responsabilidad. Su vida espiritual en los primeros años de vida, en sus primeros momentos, está bajo tu responsabilidad. Y tú y yo como padres, un día daremos cuentas de ello. Daremos cuentas de cómo entrenamos y preparamos a nuestros hijos. Y dice aquí, hazlo en tu casa, ¿no? Cuando te vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, ¿no? Pasamos a la que sigue. Medita ese texto de Deuteronomio, porque siempre después de un entrenamiento algún padre se acerca y me dice que yo no sé cómo hacerlo. Bueno, ahí está Deuteronomio 6 que nos dice, ten conversaciones significativas, ¿no? Y siempre decimos, a veces más que tal a las clases de escuela dominical que damos, cuando de pronto le preguntas a alguien qué es la memoria que más recuerda con su papá o con su mamá, y muchos responden, pues es cuando me iba a comer helado a la plaza con él y teníamos una conversación significativa, importante, una conversación intencional, donde usted decide tomar ese tiempo para sembrar en la vida de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos o de quien sea que Dios te está dando esa carga más joven. En el Nuevo Testamento Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. ¿Y qué dijo? No se lo impidan porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta fue una orden que Él dio a la iglesia. La educación y formación espiritual a las nuevas generaciones tiene mucho peso. En el Antiguo Testamento vemos un mandato a la familia, porque la iglesia local todavía no existía, pero en el Nuevo Testamento vemos un mandato a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Como iglesia debemos involucrarnos en la formación espiritual de las nuevas generaciones, aunque no sean nuestros hijos. Estamos supuestos como adultos responsables a pasar a la nueva generación lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos ha hablado. Así que, padres, abuelos, vamos a ponernos pilas. A través de la Biblia entendemos que la educación bíblica y la formación espiritual es responsabilidad de ¿quién dijimos? De los padres o adultos comprometidos, ¿verdad? Porque hoy sabemos que a la iglesia no toda la familia siempre viene, ¿no? Está esta abuelita que se trae a los nietos, ¿no? La tía que se trae a los sobrinos o a los vecinos, ¿no? Y es un adulto que Dios puso en la vida de estos pequeños para irlos formando, porque sus padres no están conectados todavía con esta visión. Pero entonces en ese caso Dios mueve corazones de personas responsables que ayudan a las nuevas generaciones a acercarse a Cristo, ¿no? En tanto que la iglesia coopera, di conmigo coopera, en esta labor sin sustituir a la familia, salvo ciertos casos. Nosotros como iglesia no te sustituimos como padres. Te ayudamos en lo que podemos, estamos para servirte y estamos desarrollando materiales, programas, lo que podemos para ayudarte en la crianza de tus hijos, pero finalmente la pelota está en tu cancha. ¿En qué momento sustituye la iglesia a la familia? En los casos que te digo, de repente entra un joven por esa puerta que viene solo, viene sin su familia no comparte su fe y entonces la iglesia lo arropa, ¿verdad? Pero si la familia viene completa, tenemos una gran responsabilidad. Así que la que sigue, iglesia y casa se ayudan. Iglesia y casa se ayudan. Cuando tú nos traes a tus hijos al área de niños, estás cooperando, ¿verdad? Para que esto ocurra. Pero tienes que pensar que este no es el único alimento espiritual con el que ellos pueden subsistir durante la semana. Y que usted como padre, como madre o quien sea que trae a estos niños, te pedimos que te involucres en la semana, en la vida espiritual de tus hijos. Imagínate que este alimento que reciben el domingo es probablemente el único alimento que reciben toda la semana hasta que vuelven a regresar. De pronto es triste escuchar maestros de escuela dominical en otras iglesias que se acercan, ¿no? Y nos dicen, es que sabes que cuando queremos involucrar a los papás se enojan, se molestan porque les pedimos que de pronto repasen el verso entre semana o que hagan una pequeña tarea adicional
o que intenten pasar tiempo. Y sabes, no deberíamos molestarnos, no deberíamos exasperarnos por ello. La iglesia no quiere invadir tu espacio, no quiere quitarte nada, queremos ayudarte. Queremos ayudarte en esta labor, y cuando un maestro, cuando el pastor, cuando alguien se acerca a darte una recomendación acerca de la crianza de tu hijo, no te cierres, no te molestes. Acepta la ayuda. Yo sé que de pronto en nuestro trasfondo mexicano, nuestra escuela es dura, ¿verdad? Y tu papá te decía, pues la vida es dura y tiene que aprender, mijo, porque hay que aprender a la mala, ¿verdad? Y no es así. Tal vez a ti te pasó así, pero hoy tenemos la palabra de Dios, ¿cierto? Hoy tenemos la iglesia, tenemos hermanos, tenemos gente que nos puede ayudar. La familia es el centro de entrenamiento seguro que Dios proveyó para nosotros. Usted es un entrenador de sus hijos y usted no lo va a entrenar como usted lo entrenaron o como lo entrena la vida allá afuera, ¿cierto? Usted le va a permitir el error, le va a permitir comenzar de nuevo, le va a permitir con gracia comenzar una vez más, intentarlo de nuevo y decirle, hijo, vamos a hacerlo otra vez, vamos a intentarlo de nuevo, porque usted es su entrenador, ¿cierto? Usted le está entrenando para lo que se va a enfrentar, para cumplir su llamado. Así que casa e iglesia nos apoyamos juntos. No son dos cosas separadas, sino que nos apoyamos. La iglesia está para apoyarte y usted como padre también apoya a la iglesia, ¿verdad? En esta formación de las familias, pero no veas a la iglesia como algo adicional, es parte de nosotros. Así que la que sigue, por favor, en casa, ¿qué podemos hacer? Pues más allá de llevarlos a la iglesia y orar por los alimentos y antes de dormir, ¿no? Fomento el devocional familiar. Cuenta historias bíblicas a tus hijos, ¿no? Da consejo bíblico. Cuando tu hijo te pregunta algo, no le respondas de tu experiencia o de lo que tú piensas que debería de hacer. Dale un consejo desde la base de la palabra de Dios. Porque de pronto tal vez tu experiencia fue otra, pero hoy tenemos la palabra de Dios. Cuando tu hijo te acerca a preguntarte algo, asegúrate que lo que le vas a decir tiene un fundamento bíblico, ¿no? Y que va a ser de bendición para su vida. Y principalmente una vida ejemplar, y esa es la parte más complicada. Esta generación demanda congruencia. Esta generación es muy diferente. Hoy esta generación te responde, te argumenta, ¿verdad? Se le pone al tú por tú a los padres, ¿o no? Y nosotros le hacíamos eso a los nuestros y ¡pum! Pero hoy esta generación es diferente, ¿verdad? Los padres parece que le tienen miedo a sus hijos. Y ¿sabes? Una de las cosas que esta generación demanda es congruencia. La congruencia de que si tú, papá, me vas a decir a mí lo que tengo que hacer, pero yo no veo que tú lo haces, ¿cuál es esa congruencia? ¿No? ¿Cuál es ese peso moral con el que tú me dices que yo no haga lo que tú haces? ¿No? Lo que yo veo que tú estás haciendo y tus hijos lo están observando. Y llega un momento en el que tu autoridad como padre ya no va a ser suficiente, porque ellos te están viendo, te están observando cómo hablas, cómo te comportas, cómo tratas a tu esposa, cómo los tratas a ellos, cómo te comportas con la gente que te rodea, cómo eres en tu casa. Y eso abona o lo opuesto en la vida espiritual de nuestros hijos. En la iglesia creemos que entrenamos contra entretenemos, no entretenemos. Para los que de pronto sirven, ¿verdad? En la iglesia, nuestra función no es entretener, aunque sí queremos que los niños tengan ese deseo de aprender y queremos que sea lúdico, queremos que sea ameno, pero realmente nuestra chamba como maestros es entrenarlos también. Entrenarlos para la misión, entrenarnos para lo que Dios quiere hacer. Más allá de cuidar a tus niños, mientras tú escuchas la prédica, aprovechamos cada minuto entendiendo que están en un momento crucial de su vida. Hasta ahí vamos, estamos a punto de terminar. Pero mira, iglesia y casa, ¿qué hacen juntos? Equipo, trabajamos juntos. Cuando de pronto en casa hay esta debilidad, ¿verdad? Y esta falta de intencionalidad en ayudar a nuestros hijos espiritualmente, ¿a quién le queda la carga? ¿A quién?
a la iglesia. Pero si de otro lado de la iglesia tenemos maestros que de pronto no se están preparando sus clases, ¿verdad? No le están echando ganas, no están teniendo su vida devocional, ¿qué crees que es el resultado? Perdemos una generación. Perdemos una generación. Y no queremos que eso pase, ¿cierto? El ministerio de niños es preventivo, para que cuando él tenga 14 o 15 años, no tengas que estar detrás de él viendo a ver cómo viene, cuando podrías hacerlo desde ahorita, desde sus primeros años, y sembrar en su vida un deseo ferviente de seguir a Cristo. ¿Cuántos padres el día de hoy batallan con adolescentes, con jóvenes, que hoy tienen conflicto en su fe? Cuando esto podría haberse evitado. Por esa razón, tratamos siempre de poner un poco el dedo, ¿verdad?, en este renglón y decir, trabajando con niños, aseguramos una generación entregada a Dios. Pero si trabajamos juntos, si lo hacemos juntos, la última, ¿qué podemos y qué es lo que hacemos juntos? Quiero que te grabes esto. Esto es muy importante. Tú y yo como iglesia y como casa, sembramos en nuestros hijos identidad bíblica. Yo no quiero que mi hijo encuentre su identidad allá afuera, ¿no? Por lo que le dicen, por su cultura, por lo que sea, que la psicología nos dice. Yo quiero que mi hijo crezca sabiendo quién es en Cristo. Yo quiero que mi hijo crezca sabiendo, ¿verdad?, por qué Dios le creó. Y entre la iglesia y ustedes como padres afirmamos su identidad. Lo que te hablaba anteriormente. ¿Qué es lo que hablas a tus hijos? ¿Qué es lo cómo es la manera en la que tú te refieres a ellos? ¿No? ¿Cómo constantemente hablas a su vida? Porque tus palabras impactan su vida. Positiva o negativamente, ¿no? Propósito. ¿Para qué estoy aquí? Hoy hay tantas filosofías y teorías con respecto al propósito. Incluso hay quienes creen que el ser humano viene sin una misión y que en la vida uno va encontrando lo que quiere hacer a base de error y prueba. ¿Y eso no es cierto? Tú y yo ya venimos con un propósito integrado. Ya está dentro de nosotros. No venimos a descubrirlo, ya está aquí. Algunas personas en Cristo logran encontrarlo porque pues es evidente. Es un músico, empieza desde chiquito golpeando ahí la mesa, ¿verdad? Y ahí está, porque Dios lo puso en él. Otros propósitos son un poquito más difíciles de distinguir, pero están ahí adentro. Ya están ahí formados. Y entonces tú y yo como padres oramos a Dios y le preguntamos, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué lo enviaste? Muéstrame. Y estás orando constantemente hasta que Dios empiece a darte luz verde y empieza a decirte, mira, va por aquí. Y cuando tú empiezas a tener más información de parte de Dios acerca del propósito de tus hijos, tú les puedes ayudar mejor. Y entonces ese joven, ¿verdad?, no va a ser el joven que después cuando crece anda por aquí, por allá. ¿Por qué? Porque tú desde pequeño, con la ayuda de Dios, distinguiste y entendiste cuál era su propósito. Y entonces un día tú le vas a decir a Dios, Señor, aquí está. Lo preparé para lo que tú lo enviaste. Hice todo lo que estaba en mis manos para prepararlo. Y lo gradúas espiritualmente y dices, Señor, ahí está. Mándalo, envíalo, llévalo, está listo. Amén. Es posible, es posible. Y aunado a eso, tú y yo en casa y en iglesia formamos convicciones, nuestros no negociables. Usted desde pequeño a sus hijos constantemente le repite, en esta familia no hacemos esto, en esta casa no robamos, no mentimos, ¿no? En esta casa no tomamos atajos, ¿no? En esta casa somos responsables y usted está formando principios bíblicos en la vida de sus hijos que son reforzados a través de la iglesia, porque va a llegar un momento en el que usted no va a poder estar ahí, donde él va a estar en un ambiente donde tendrá que tomar de lo que usted virtió en él para de ahí agarrarse. Y ese es el carácter. Ahí es ese momento. Juntos como iglesia y como padres ayudamos a nuestros hijos a desarrollar carácter, fortaleza espiritual para el momento de la prueba.
Como padre quisieras estar ahí siempre, ¿no? Pero no podemos. Yo me recuerdo, con esto cierro, que cuando estaba chiquillo, no sé si mis papás oyeron esta prédica o qué pasó, pero un día se sentaron conmigo y me dijeron, Chaume, pues nosotros no vamos a estar aquí toda la vida. Y yo estaba chavito, ¿no? ¿Y por qué me dicen eso? ¿Se van a morir o qué, no? O sea, me llamó mucho, y lo recuerdo esa conversación, ¿no? Y no tenemos nada, pero queremos que sepas que no siempre vamos a estar aquí, que un día vamos a faltar. Y queremos que sepas que es importante que confíes en Dios, que busques a Dios, porque cuando nosotros no estemos, nosotros no te vamos a poder ayudar, pero Dios sí. Y eso se me quedó tan grabado dentro de mí. Estaba chillando, ¿verdad? Que me decían eso, yo soy bien chillón con eso. Pero esa es la realidad. Usted no va a estar ahí siempre, aunque quisieras. Pero Dios sí. Él sí. Él prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y Él no los va a dejar. Así que si tú te aseguras de sembrar en ellos identidad, propósito, principios bíblicos, carácter, puedes estar seguro que ellos van a estar listos para cumplir la misión que Dios escribió para ellos. Cierra tus ojos un segundo y vamos a orar por nuestras generaciones. Tal vez algunos de ustedes ya se graduaron en el sentido de que tus hijos tal vez ya no viven contigo, pero Dios te va a seguir permitiendo oportunidades de influir en la vida de nuevas generaciones. Estoy completamente seguro de ello. Así que pídele ayuda a Dios. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame a poder formar una identidad bíblica en la vida de mis hijos. Que ellos sepan quiénes son en ti. Que ellos estén seguros en ti, no en sí mismos, seguros en ti. Seguros de quiénes son. Seguros de a qué los enviaste. Seguros de su propósito, seguros de su llamado, seguros de su misión en esta tierra. Yo te pido, Padre, que nos ayudes a guiar a nuestros hijos con toda sabiduría en cada aspecto de su vida, Señor. Cuando no sepamos qué responder, cuando no sepamos qué hacer, danos la guianza y acércanos personas que nos puedan ayudar a sortear cada encrucijada de la vida de nuestras generaciones. Ayúdanos a formar en ellos carácter, firmeza espiritual, fortaleza. Te entregamos a nuestros hijos, Señor. Los ponemos en tus manos. Hay esfuerzos que intentamos hacer nosotros y sentimos que nos esforzamos tanto, y parece que no vemos los resultados. Si estás en este punto como padre, como madre, dáselo a Dios. Dáselo a Dios. Deja de frustrarte. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame. Te lo entrego, lo pongo en tus manos. Toca su corazón. Ten un encuentro con Él. Ora por tus generaciones. Toma unos segunditos orando por tus generaciones.